Shabbat Shalom a todos. Estamos aquí en el Shabbat para comenzar la tercera parte del estudio de la apostasía. Ya hemos atravesado dos estudios y el estudio de hoy es bastante especial. Los dos estudios que hicimos atravesamos porciones bíblicas que Yeshua nos enseñó, nos dejó para dar una base sobre mucha de la temática que vamos a estar investigando, porque en sí vamos a hacer una investigación de qué cosa es la apostasía. Y no cualquier apostasía, sino la apostasía de los últimos tiempos. Y hoy vamos a dar un resumen de lo que hemos dado en los últimos dos estudios con el propósito de entender justo el por qué este estudio es tan importante para hoy. Estaba escuchando un hermano, un maestro que enseña desde México, enviaron el link al grupo y justo lo que hemos estado diciendo hace ya un tiempecito, él lo estaba confirmando, ciertas cosas, ciertas posibilidades en el ámbito profético de los últimos tiempos, y en sí eso es lo que vamos a estar literalmente hablando cuando toquemos este punto, cuando entremos en esta investigación. Y fíjense que va a ser algo que vamos a tratar de revisar cada detalle de este tema sin dejar nada afuera. Y por esa razón echamos ciertas bases antes de comenzar, y hoy vamos a detallar el estudio. El estudio de hoy ya lo envié, las vistas, y las pueden usar como el trasfondo, como el guía. ¿Cómo lo explico? Uno cuando coge un curso universitario, siempre al principio del curso te dan un guía de qué es lo que van a atravesar durante todo el semestre de ese curso. Y en sí eso es lo que es este estudio. Y vamos, como si fuera el primer día del semestre en un curso, ver y investigar, y ya desde luego teniendo esa información, cada uno de ustedes pueden hacer la investigación antes de llegar al tema, a la temática. Entonces, vamos a comenzar. Estoy tratando de ver porque se me perdió míralo ahí. Ok. Ahora se me perdieron la gente. Un día de estos voy a tomar un curso en cómo usar esto, porque no me está funcionando. Quiero ver quién está enlazado y al mismo tiempo poder ver las vistas, pero no me sale aquí de forma. Deme un segundito más. Ok, cada vez que actualizan estos programas, a mí me confunde. Ajá, al fin. Me confunden mucho más. Ok, listo. Entonces, como siempre, como les prometí. No, ahora no está funcionando. Como les prometí, siempre vamos a atravesar estos versículos rapidito antes de cada
estudio por la importancia que son, justo también a este estudio, porque tenemos que entender quiénes somos. Y se van a dar cuenta que si eso no lo entendemos, no lo sabemos, todo lo demás no tiene sentido. Entonces, y Yeshua fue el que nos dijo que Él solo vino para las ovejas perdidas de Israel. No hay otro propósito escondido, misterioso. Este es el misterio de las buenas nuevas, que Él vino para buscar esas ovejas que estaban regadas y perdidas por todo el mundo. ¿Y qué fue lo que vino a hacer? A hacernos uno en Él. Como ven en Efesios 4, ahí tienen todo, un cuerpo, un espíritu. Es solo una esperanza, un Señor, un Dios y Padre. No hay nada fuera de eso. No hay un reemplazo, no hay un grupo del cual el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, bueno, voy a tratar con este grupo y me los llevo y después tengo que tratar con este grupo porque fueron desobedientes. No, Él nos va a unir todos bajo una misma sombría, bajo la misma sombra del Omnipotente. Y debajo de esa sombra vamos a ser uno en todos, por todos y para todos. Un redil, no dos rediles. Si hay ovejas que no han encontrado el camino a ese redil, del cual el pastor sale y las busca porque están perdidas. El buen pastor. Y aunque tenga 99 en su redil, si hay todavía una que está fuera, Él la va a buscar. Y eso, por ende, proféticamente se llama la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando va a llegar a su pináculo esa plenitud, cuando ya el último gentil sepa que no es gentil y que es parte del redil, que es parte de Israel. Y este es el fundamento del cual comenzamos. Y si no hemos entendido ese fundamento, en sí lo que vamos a estar hablando va a ser información extranjera, porque no eres parte de esa cultura, de ese plano, como Daniel lo explica, de los entendidos. Y ese va a ser el tema o la conclusión del tema de hoy, pero lo van a ver. Entonces nos dijo el apóstol, no se vayan tras otros cuentos que escuchen, sean cartas que vengan o digan que vienen de nosotros, porque ya tenemos un fundamento, el que establecieron los apóstoles, el cual ellos estaban enseñando directamente de los profetas. El profeta primero fue Moshe, que es la Torá, lo que mal llaman la ley, y todo eso junto forma la verdad. ¿Y quién es la verdad? Todo eso es sombra de Yahushua HaMashiach, Jesús. Y Él es la verdad, y solo por esa verdad podemos entrar a participar, ser partícipes de esa sábila. Y ahí llegamos a uno de los temas que ya estudiamos acerca de la vid. La vid tiene ciertos aspectos que nos hablan acerca de si no somos parte de esa vid, somos parte de la apostasía. Entonces, no solo eso, entendimos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que nos guía, pero no nos guía a una verdad nueva. Nos recuerda todas las palabras del Mesías y nos lleva a la verdad que el Padre estableció. ¿Y por qué es importante? Porque hemos entendido que ya el día de Yahweh está a las manos. Y eso es de suma importancia, porque hay ciertas cosas profetizadas de las cuales el Padre va a empezar a abrir. Las verdades que le fueron reveladas a Daniel no eran para Daniel,
Es más, creo que es el capítulo 10, verso 14, nos dice, esto no es para este tiempo, sino para el tiempo del fin, cuando todas estas cosas comiencen a suceder. Y eso lo vemos también en Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Es el libro de lo que va a suceder en el fin, que estas palabras para el fin no las selles. Estaban selladas. Se las sellaron para que Daniel no era para entender. Pero ahora es el tiempo del cual estas verdades están siendo abiertas a nuestros ojos. Y Yeshua lo enfatizó. Vayan a Apocalipsis y léanlo. Nos dijo, escuchen, presten atención. Casi que usó la misma palabra que usó Shema. Shema Israel, escuchen. Yahweh es uno. Aquí dijo Shema. Escuchen, presten atención. Yo vengo pronto. Y con él trae su recompensa. Él es el Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega, el principio, el primero, el último, el principio y el fin. Énfasis antes de decir que él venía pronto. Y ya no es que él venía, que él viene pronto y está a las puertas. ¿Sí? Entendimos que hay ciclos en la primera y la segunda parte, y estos ciclos han sido destruidos por la incompetencia, por lenguas que queman estos ciclos. Leímos eso en Santiago con el entendimiento que nos da el regresar a las raíces hebreas, las raíces del idioma, del texto original, del contexto original donde fue escrito. Nos dimos cuenta, ¿sí?, que el hombre es el que se interpone, cambia interpretaciones, cambia las verdades bíblicas para comprobar lo que el hombre cree, lo que el hombre necesita hacer para controlar otro hombre. Vimos solamente un ejemplo, tocamos el ejemplo de comida kosher en el pueblo judío y cómo le han añadido tantas regulaciones a algo que no es tan complejo. Vimos que creo que eran 8 páginas de regulaciones y cosas que hay que obedecer, pero ¿qué son esas cosas? Cosas que el hombre tiene para controlar, que nosotros tengamos que ir a ellos a comer ciertas comidas. Eso no, la palabra no es así. Yeshua nos dijo que no es tan difícil como pensamos, que no está más allá del, bueno, está también en la Torá, más allá del cielo, que no lo podemos alcanzar, que no está en las profundidades del mar, que no podemos llegar y cumplir y guardar la Torá, mal llamada ley. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda esta verdad. ¿Qué cosa es caminar en el Espíritu? Es vivir en obediencia a lo que el Padre y Yeshua y los apóstoles y los profetas y los salmos nos enseñaron. Eso es lo que es vivir en el Espíritu. Y esas cosas nos entrenan. ¿Por qué? Porque las hacemos, no solo las escuchamos, no es que la entendemos, pero nos entrenan a entender y vivir en lo que va a suceder. Eso se llama lo profético. Entonces, no solamente el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en toda la verdad, pero también nos ayuda a caminar en lo profético. Tenemos que entender estas cosas. Dice Daniel 12 que los sabios entenderán, pero ¿quiénes son los sabios? Tesalonicense nos dice que nosotros sabemos muy bien. Nosotros, bueno, estamos hablando a los creyentes de Tesalónica, que guardaban la Torá, que celebraban las festividades. En ese entonces no había otras festividades paganas, no vamos a entrar en ese tema, pero y no las celebraban, sino celebraban las que el Padre había puesto en su palabra, y por eso sabían muy bien. No estaban en tiniebla, no pertenecían a la noche.
Entonces, la predicción de una apostasía, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Escucharán que espíritus engañadores, doctrinas de demonios y hipocresía de mentirosos. ¿Qué es lo que van a hacer estos espíritus? Van a cauterizar la conciencia y van a hacer, aquí hay algunos ejemplos, prohibir casarse y como vimos eso apunta a cierto grupo en estos días, mantenerse, abstenerse de los alimentos que Yahweh creó. ¿Qué cosa es abstenerse de los alimentos que Yahweh creó? Eso lo tocamos, pero vamos a entrar en más detalles en estos estudios, porque los alimentos que Dios creó son alimentos. No dice los animales que Dios creó. Entonces, si Yahweh dijo, esto es alimento para que comas, de eso es lo que está hablando. Entonces, la palabra nos está diciendo que algunos dicen no deben comer estos alimentos y como vimos en las regulaciones judaicas de kosher, hay alimentos que el Padre dice que podemos comer, pero ellos dicen que si no pasa a través del proceso de ellos, debemos abstenernos de esos alimentos. No está hablando nada de cosas que el Padre dijo, esto no es comida, no coman esto. Ese no es el tema. El tema es acerca de doctrinas de demonios y hipocresías. Es decir, ¿qué cosa es una hipocresía? Decir que uno cree una cosa pero vivir otra. Eso es una hipocresía. Es tener la verdad del Padre, entender lo que es comida para Yahweh y añadirle o vivirle otra forma y usar esa otra forma para controlar a aquellos que están alrededor o debajo de nuestro mando. Desean controlar lo que es la verdad. Eso es lo que el enemigo quiere hacer y de esa forma controlarnos a nosotros. ¿Quiénes somos? Aquí tienen las citas. Tienen esto por escrito, pueden buscar las citas después. Lo tocamos ya a través del estudio de la vid. ¿Quiénes somos? Debemos llevar buen fruto. ¿Qué cosa es buen fruto? ¿Sí? Tenemos que evitar escuchar estas palabras de nuestro Señor, Salvador, Adón. Nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Y a quién le va a decir eso? Según lo que vimos ya, según la palabra en el estudio 1 y 2, los que se mantienen viviendo de una forma ilegal bíblicamente. Se llama en el griego anomía, mal traducido. Lo debieran de haber traducido infringir la ley, violar la ley, vivir de una forma ilegalmente, violar, enseñar a violar la ley. Obvio, estoy usando la palabra ley para entendimiento, pero la Torá es la palabra que se debiera poner ahí, que significa las instrucciones del Padre, que dentro de esas instrucciones sí hay leyes. En otras palabras, la naturaleza tiene leyes, de la cual la naturaleza nunca va en contra de esas leyes. El Padre estableció leyes, de la cual espiritualmente nunca debemos infringir. Estamos repasando mucha de la información. Vimos que en la vid hay una palabra que se usa muchísima y es de suma importancia entender qué cosa es permanecer. Ahí tienen todas las citas que pueden buscar. Vamos a leer solo un par. Primera de Juan 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Entendamos. Ahí, Primera Juan 3:4 nos dice qué cosa es el pecado, antes de decirnos que
el que permanece en él, en Yahushua, no peca. El que peca es el que quiebra la ley. Entonces, todo el que no peca, ¿por qué no peca? Porque está lleno de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Dice ahí, aquel que es nacido de Yahweh, de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Yahweh está en él, permanece en él. ¿Qué cosa es la simiente de Yahweh? Vimos en estudios anteriores la parábola del sembrador, donde Yeshua al final le dice a los discípulos, si no entienden esto, no van a entender nada. La semilla es la palabra de Yahweh, de Dios. Entonces, si permanecemos, si esa semilla permanece en nosotros, tiene la habilidad, la posibilidad de brotar y dar muchos frutos. Si no permanece en nosotros, no puede, aunque quiera, no puede producir fruto. ¿Qué es lo que hace? Peca. Porque dice la palabra, si la semilla permanece en ti, tú no puedes pecar porque eres nacido del Ruach, de Yahweh. Eso es caminar en el Espíritu. Esto es bíblico totalmente, lo podemos leer, ahí está, frente a nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿De quién queremos buscar el favor? A veces no queremos sufrir a las manos del hombre y preferimos poner en riesgo y sufrir de manos del Padre, de Yahweh. Somos obedientes a los hombres, pero quebrantamos lo que el Padre quiere que hagamos. Daniel 10, en los postreros días, es decir, esto está hablando de los tiempos de ahora, ¿sí? Habrán personas violadores del pacto que van a querer que nosotros nos unamos a ellos. No, nos van a favorecer si desechamos lo que dice la palabra, el pacto, ¿no? Dentro de estos estudios vamos a dar un estudio porque hay una nueva doctrina, aunque no es nueva, es vieja, pero está cogiendo fervor en estos tiempos, de que hay un pacto y hay una ley y son dos cosas diferentes. Entonces, cuando la palabra habla del pacto, está hablando de una cosa, pero cuando habla de la ley, está hablando de otra. Eso lo han tenido que promover porque se están dando cuenta que la palabra no le da apoyo a estas cosas de deshacerse de la ley. Dice la palabra, verso 32 en Daniel, que con lisonjas seducirá ¿a qué? A los que violan el pacto. Pero el pueblo, esto es interesante porque ya sabemos que hay personas que no entienden su identidad. ¿Por qué no entienden? Porque no son el pueblo por mucho que digan, Señor, Señor. No hicimos esto, no hicimos lo otro. Por mucho que promuevan que Yeshua es el Mesías, hay un verso que dice que muchos dirán, Yeshua, y Yeshua hablando, yo soy el Mesías, sin embargo engañarán a muchos. Ese es el grupo que no saben, no entienden, no conocen su identidad, porque verdaderamente no han entrado en ese pacto santo de obediencia a la palabra. Estamos. El pueblo que conoce a Yahweh, ese es el que se esforzará y actuará. ¿Qué cosa es esforzarse a la luz de estos espíritus seductores y engañadores que nos quieren llevar a quebrantar la ley? Esforzarnos en cumplir la ley.
Esto es en el contexto del libro de Daniel. Si nos está diciendo que estos espíritus que van a ser guiados por este anti-Mashiach, este anticristo, va a tratar de seducir al pueblo, ¿verdad? Y decirle, no, violen el pacto. Si violan el pacto, los vamos a favorecer. Entonces, esforzarse y actuar es lo opuesto de eso, que es cumplir, obedecer esa misma ley. Y vimos que en Efesios nos dice, antes éramos gentiles. ¿Qué cosa es un gentil? Las naciones, los pueblos que no son Israel, esos son los gentiles. ¿Qué dice la palabra? Que cuando salgas a predicar, tocas en la puerta, te rechazan, límpiate los zapatos y ¿qué? Tenlo por gentil, pagano, perdón. Eso es cuando estás lidiando con un hermano y el hermano no cae en cuenta, llévalo delante de la congregación, enredé dos enseñanzas y las mezclé, pero igual dice que cuando ese hermano no cae en cuenta, llévalo delante de la congregación. Primero delante de los ancianos, bueno, primero trata de resolverlo tú y él. Después delante de los ancianos, después delante de la congregación, y si todavía no cae en cuenta, échenlo fuera y ténganlo por gentil, las naciones. Eso es lo que dice. Entonces Efesios nos dice que ya no somos ese grupo. Ya somos ahora, ¿qué? Ciudadanos de Israel. Tenemos que entender eso. Y ya, como leímos en Santiago, ¿sí? Que tenemos que entender que no debemos desbaratar lo que el Padre, los patrones que el Padre ya estableció. Si no hacemos eso, vamos a mejor entender las escrituras, la palabra. Es más, en Santiago, el contexto de esos versos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestren, lean completo esta sección. ¿Mediante qué? Mediante nuestras obras. ¿Cómo se demuestra que somos sabios? Por lo que hacemos. Dejemos de presumir. Dejemos de no entender la verdad porque no la queremos hacer. Tenemos que amar la verdad. Y por esa razón que la amamos, la cumplimos. Y porque la cumplimos, el Padre nos abre el entendimiento. Nos sana nuestra ceguera, nuestra sordera y podemos caminar en su palabra. Tenemos que entender estas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la sabiduría que el enemigo quiere darnos? No la que desciende del cielo, sino la que es puramente humana y diabólica. Lean el verso 15. Capítulo 4, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es decir, si quiero arrimarme a esos que lo que desean es apartarme de la ley, de los mandamientos, con lisonjas, ¿no? Creo que lo dije bien. Somos enemigos de Yahweh. No podemos ser de los dos equipos. Cuando estamos en un partido, o somos de un equipo o somos del otro. No existe en este mundo pinchas. ¿Cómo se dice pincha? No somos espectadores. Tenemos que participar de uno de los dos equipos. Entonces, si somos amigos del mal, somos enemigos de Yahweh. No hay de otra. Y cuando pedimos, no recibimos porque no
nuestras intenciones no son correctas. Estamos pidiendo para satisfacer ¿qué? Nuestra amistad con el mundo, lo que el mundo nos ofrece, lo que la carne nos quiere dar, lo que pensamos que es lo correcto. Esto todo habla acerca de el espíritu del pueblo real que entiende y el espíritu del pueblo que no es, que es parte de ese mundo diabólico. Mira la palabra que usa. ¿Sí? Porque se tira y desea las cosas de este mundo. ¿Sí? Así que comete pecado todo el que no hace el bien. Literal, ¿qué quiere decir? Tenemos que actuar y hacer. No es una cosa de que, bueno, si no hago lo malo, no. Hay que hacer. Hay que salir y obedecer lo que la palabra dice que debemos de hacer. Bueno, puedo adorar en cualquier día, eso es verdad, pero ¿qué dice la palabra? Que hay un día especial. Debemos hacer eso. Si no lo hacemos, estamos. No es una cosa de que, bueno, no, hay que hacer. ¿Sí? ¿Qué nos dijo el apóstol acerca de los tiempos? Estaba hablando del fin del tiempo. No tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? De nuevo, ¿a quién le estaba escribiendo? A personas que tenían ese entendimiento, que amaban la verdad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el tema de nosotros, el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero lean completo, van a entender que venga como ladrón en la noche no es para los que entienden, los que son pueblo. Que nosotros no debiéramos estar en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque somos hijos de la luz y del día, no somos de la noche y las tinieblas. Estamos. Eso lo dice la palabra. ¿Y por qué? Porque hemos sido obedientes a la palabra, amamos la verdad, deseamos hacerla y por esa razón Él nos ha puesto dentro de su redil y podemos escuchar su voz, ¿verdad? La voz del buen pastor y entender y hacer, ¿sí? Atravesamos todo el capítulo de la fe. ¿Y qué nos dimos cuenta? Primero definimos la fe, y esta es la definición que todos entendemos, porque siempre, desde que vamos el primer día y nos dicen qué significa la fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, pero que es importante acerca de la fe, que sin fe, sin creer verdaderamente que eso es verdad, no podemos agradar a Yahweh. Es decir, por mucho que hagamos todo lo que acabo de explicar, si yo no creo que esa es la verdad, solo lo hago por complacer, por hacerme importante en alguna congregación, por cualquier otra razón que no sea amar a Yahushua, la verdad, la vida, el camino, es imposible agradar a Yahweh. Por eso tanta confusión cuando se habla de la salvación y que no es por obra, sino por fe que somos salvos. Claro, las obras son algo que el mundo se da cuenta que tenemos fe. Los otros hermanos se dan cuenta
que tenemos fe. El que se acerca a Yahweh tiene que creer que Él existe y por esa razón lo busca. Esa es la clave de la fe. Todos esta lista obtuvieron que favor porque obedecieron, porque tuvieron fe y actuaron sobre esa fe. Si no hubieran obedecido, si solo hubieran dicho tengo fe, con fe, bueno, algunos seguro que lo hicieron, pero no están escritos en esta lista. Y no, nunca entraron en las páginas de la palabra, porque la palabra nos da los ciclos, los patrones para nosotros poder vivir según esos patrones. En otras palabras, sabemos que tuvieron fe porque vimos sus obras escritas en la palabra. ¿Por qué recibieron el favor de Yahweh? Porque tuvieron fe que Él era fiel a su palabra y actuaron sobre esa fe. ¿Mm? Sin embargo, ¿por qué la fe de ellos fue tan inmensa? Porque no vieron ese cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa? Yahoshua. ¿Por qué? Eso se guardó y está siendo guardado para que ahora juntos nosotros podamos disfrutar, ¿sí?, de esa sábila de la vid. Por la fe podemos entrar y ser partícipe de lo mismo que ellos participaron. ¿Qué era eso? La obediencia, porque recibimos la verdad y damos mucho fruto y fruto bueno. Lean el capítulo de la fe. ¿Sí? Porque dice Santiago, sin fe es imposible agradar a Dios, pero enséñame tu fe, yo te enseñaré mi fe por mis obras, ¿verdad? Tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Si somos hijos de Abraham, entonces debemos hacer las obras que Abraham hizo. ¿Hacemos las cosas que nuestro padre hizo? ¿Tenemos ese nivel de fe? Vamos a leer esta conversación entre los religiosos del día de Yeshua y simplemente la voy a leer para que se den cuenta. Ya la leímos, el estudio ha pasado, pero es de suma importancia saber que somos hijos de Abraham. Y Yeshua les dijo a los fariseos, porque le estaban diciendo, eh, estaban probándolos antes de crucificar a Yeshua, los fariseos, todos los líderes, le estaban haciendo pruebas y querían tratar de cogerlo de atrás para adelante. Y Yeshua les respondía con las verdades y se enfadaban. Y Yeshua les dijo, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, esa simiente de la promesa. Y Yeshua le dijo, ¿y por qué le podía decir esto? Porque no estaban haciendo las obras de lo que decían que eran hijos de Abraham. Si son ustedes hijos de Abraham, entonces hagan las obras que Abraham hizo. Ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían a Yeshua, porque yo salí de Yahweh Elohim y he venido acá a la tierra y no Fíjate vine que están las por cuatro, cuenta porque tengo propia. apenas, me falta, apenas tengo el 15%. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguelo. Y no vine por cuenta propia, sino Él, Yahweh, me envió, porque no entienden lo que estoy diciendo.
porque no pueden soportar escuchar mi mensaje. Ustedes pertenecen a su padre, ¿quién? A Satán, el adversario. ¿Qué leímos acerca de ese adversario? ¿Doctrinas de qué? Por eso sacaban tantas doctrinas que no dejaban al pueblo entender la verdad de la palabra. No entraban, según las palabras de Yeshua, y no dejaban entrar. Y quieren llevar a cabo los deseos de ese adversario, de ese Hasatán. Al igual, los religiosos del día de hoy no son nada diferente, porque han creído esa mentira, porque han tergiversado, porque están escondiendo las verdades bíblicas detrás de ciertas doctrinas que desvían. Él ha sido asesino desde el principio, Hasatán, y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad, es el inventor de la mentira. Pero en cuanto a mí y a Joshua, porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me puede enseñar dónde estoy equivocado? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Yahweh escucha lo que Yahweh dice. En otras palabras, le estaba diciendo a estos religiosos que si entendieran y escucharan a su padre, a Yahweh, no estuvieran sin entender lo que Yeshua estaba diciendo, porque él está diciendo lo mismo que el Padre dice. El que pertenece a Yahweh escucha lo que Yahweh dice. La razón por la que ustedes no escuchan es porque no pertenecen a Yahweh. Los Yahudim respondieron, no estamos en lo correcto cuando decimos que tú eres de Samaria y que tienes un demonio. Estaban diciendo, tú eres un samaritano, estás endemoniado. Y a Joshua respondió, no, yo no tengo ningún demonio, estoy honrando a mi padre, pero ustedes me deshonran. No estoy buscando alabanza para mí mismo, solo hay uno que la busca, y ese es el juez. Sí, en verdad. Yo les digo que todo lo que obedece, los que obedecen mis enseñanzas, nunca verá muerte. Se enfurecieron. Ahora sí sabemos, sin lugar de duda, que tienes un demonio. Le dijeron, Abraham murió. Y también los profetas. Y aún tú dices, el que obedece mis enseñanzas nunca verá la muerte. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo a los judíos? Estos obedecieron al Padre y murieron. Pero tú nos estás diciendo que si obedecemos no vamos a morir, eres un mentiroso. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Que la razón que murieron fue para que nosotros pudiéramos entrar a ser pueblo. Por cuenta de nosotros es que esos que obedecieron no fueron directamente. ¿Quién fue directamente y caminó con Yahweh al principio en Bereshit, en Génesis? ¿Se recuerdan? Pero estos padres de la fe establecieron esos patrones y murieron y nos están esperando. Y aquí los judíos entendían eso y le están diciendo, ellos murieron. ¿Cómo vas a decir tú que nosotros no vamos a morir? Porque ellos todavía tienen el entendimiento que son hijos de Abraham. Lo que Yeshua le estaba diciendo, que no es por sangre, por algo de la carne, sino es a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, el cómo entramos a ser su pueblo, hijos de Abraham. Abraham vino, murió,
tú no eres mayor que él, o si lo eres. Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que tú eres? Yeshua le respondió, si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza no cuenta para nada. El que me está alabando es mi Padre, Él mismo, que ustedes siguen diciendo, Él es nuestro Elohim. Ahora ustedes no lo han conocido, mas yo sí lo conozco. En verdad, si yo dijere que no lo conozco, yo sería mentiroso como ustedes, pero yo sí lo conozco. ¿Por qué? Porque obedezco su palabra. Yo conozco a Yahweh y obedezco su palabra. Si vamos a ser como nuestro Mashiach, y Él es nuestra cabeza, y lo vamos a imitar a Él, conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque obedecemos su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró. Ahora Yeshua está hablando en términos literal de la carne, porque sí eran hijos de Abraham. En la carne, eran sangre, linaje, ¿sí? Pero no entendían el hecho de que entrar a ser pueblo es a través de Yeshua mismo y no hay otra manera. Entonces, Abraham vio, ¿qué fue lo que vio? Yeshua. Y se alegró muchísimo. Trajo. ¿Qué respondieron? No tiene ni 50 años, todavía pensando en términos de la carne. ¿Y has visto a Abraham? Sí, le dijo Yeshua, en verdad, antes de que Abraham tuviera vida, yo soy. ¿Qué hicieron? Recogieron las piedras inmediatamente a tirarle, a apedrearlo por blasfemia. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, la base para el estudio de la apostasía es el entendimiento que acabamos de recibir. Si lo entendemos y lo empezamos a vivir, y apartarnos de esa verdad. ¿Qué es la apostasía de los últimos tiempos? A eso vamos. Lo que tenemos que entender son estas 5 preguntas en cada tema, hacerlas, ver cuáles son las que aplican y contestarlas correctamente según la palabra. ¿Quién? Si vemos información en un versículo, tenemos que saber el quién, tenemos que saber el qué, el cuándo, si es algo que sucedió antes, que está sucediendo hoy, que va a suceder en el futuro. El dónde, ejemplo, cuando dice el reino de los cielos, ¿de dónde está hablando? Y el por qué está escrito. ¿Y cuál es el versículo clave? La porción clave de la cual vamos a estar totalmente, literalmente, en detalle, investigando, según a Tesalonicenses. Van a saber mucho más de estos versículos cuando terminemos este estudio de lo que muchos teólogos entienden y saben. Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si están dando esta pauta es porque estaban pensando correctamente. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor, tema importante, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, no vendrá sin que antes venga la
apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Importante. ¿Por qué estamos entrando en este tema? Porque debemos entender cuándo viene nuestro Mashiach, como lo dice el apóstol. No estamos en tinieblas. ¿Entendemos? Y el peligro que llevamos es que seamos engañados porque no somos parte del pueblo de Yahweh y Él nos va a mandar un espíritu letargo, es la palabra que usa, de engaño básicamente. Entonces, Yeshua no vendrá hasta que este engaño tome a todo el mundo, ¿sí? Y no queremos ser parte de ese todo el mundo. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en detalle, estos son los puntos que vamos a estar estudiando. La venida de Yahushua HaMashiach, tenemos que saber cuándo, por qué, quién, todas esas preguntas acerca de la venida de Yahushua HaMashiach. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ya vino? Sabemos que ya viene, pero hay pautas que tenemos que entender antes de que Él venga. ¿Y cómo va a ser esa reunión con Él? ¿Nos vamos para el cielo? ¿Qué va a suceder? ¿Tenemos el modo de pensar correcto? Si no lo tenemos, bueno, esto no aplica, porque nos dice que no dejemos este modo de pensar correcto y seamos engañados. ¿Qué cosa es ese engaño? ¿Qué cosa es el día del Señor? Si el tema contundente es ese día del Señor, tenemos que entender lo que es. Obvio, saber lo que es la apostasía. Vamos a entrar en detalles bíblicos. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Qué significa el hijo de perdición? Esos son los detalles de los primeros 3 versículos. Continuemos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Muchos temas en estos 3 versículos que tenemos que entender. Aquí está, no que es la lista completa, hay otros, pero los más importantes. ¿Qué significa oponerse? A todo, específicamente a todo lo que se llame Dios. ¿Qué cosa es lo que se llama Dios? ¿Qué cosa es el objeto de culto? Porque se va a oponer a eso. Si no sabemos lo que es eso y se opone, no vamos a saber que el anti-Mashiach está en operación, ese espíritu de apostasía. ¿Qué significa sentarse en el templo de Dios y hacerse como Dios y hacerse pasar por Dios? ¿Quién es o qué es lo que lo detiene? ¿Y por qué está siendo detenido? Es la razón por la cual no se ha manifestado todavía. Porque enseguida que tenga la habilidad de manifestarse, ¿qué es lo que va a hacer? Manifestarse.
¿Y qué cosa es ese misterio de la iniquidad? Temas importantes, versos 4 al 7. Continuamos. Estos son los temas que vamos a punto por punto a atravesar a continuación en estos estudios. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean esa mentira, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué fue lo que no creyeron? La verdad. Es más, ¿se complacieron en qué? Injusticia. De nuevo, punto por punto, vamos a atravesar estos versículos del 8 al 12. ¿Qué significa el espíritu de su boca? Hay una definición bíblica. ¿Y quién es ese inicuo? ¿Qué significa el resplandor de su venida? Todo esto tiene un significado que al entenderlo podemos ser parte de ese grupo que no vivimos en tinieblas, que no vamos a poder ser engañados por las mentiras de este Hasatán, adversario. Estamos. Fíjense, estas señales y prodigios, lo cual ya está en acción, esto no es algo nuevo, pero va a engañar al mundo entero. ¿Y es un engaño de qué? De iniquidad. Y es para que los que están supuestos a perderse se pierdan. ¿Y por qué? Clave, no recibieron. Y esto no en sí no hay que estudiarlo, lo dice muy claro. El amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo somos salvos? Amando la verdad. ¿De qué vamos a ser salvos? De ser engañados. Por último, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean esta mentira totalmente. ¿Por qué? No amaron, no creyeron la verdad. Se complacen en otra cosa diferente y por esa razón serán condenados. Los últimos versículos que vamos a leer para cerrar este estudio, pero ya tienen el bosquejo de todo este estudio que vamos a estar dando, atravesando la Biblia entera, detalle por detalle. Pero ¿qué nos dice Efesios? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los santos? Israel. El que verdaderamente entiende esto, no solo un entendimiento acá en mi mente. ¿Alguien apaga el micrófono? Si verdaderamente lo entendemos y lo practicamos en obediencia, entramos a ser parte de ese grupo de los entendidos, según lo que hemos leído en su palabra. Ya no somos gentiles, ya no somos las naciones. Primero Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim
no practica el pecado. Por definición, no, ni siquiera debiera tener que decirle qué cosa es pecar. No practica quebrantar la ley. No practica no hacer la ley. Porque no es solo no matar, no mentir. Es también las partes que dicen que debemos hacer algo, actuar. Pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Mire qué promesa. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, si somos de Elohim, no somos parte de ¿qué? Del mundo entero. Estamos captando que no somos gentiles, no somos las naciones. Ese mundo entero es el que está bajo el maligno, bajo este engaño. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahushua HaMashiach. Este es el verdadero Dios, Elohim. Y la vida eterna es Yeshua. Fíjense cómo termina esta carta Yohanan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esta carta no es una carta acerca de los santicos que nos colgamos en el cuello. No es una carta acerca de los santos que los dioses de los egipcios. No, ¿de qué se trata la carta? De seguir la palabra por amor. Y si no hacemos eso, estamos siendo parte de una idolatría, siguiendo al Dios de este mundo. Que el Padre tenga misericordia de nosotros, que verdaderamente toque nuestros corazones y nuestras mentes y nos ayude a poder amarlo de todo corazón y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Amén. Que el Padre bendiga su santa palabra y espero que sí se puedan enlazar la semana que viene para el comienzo de este estudio que vamos a entrar en todos esos detalles de los cuales hablamos hoy. Amén. Shabbat Shalom a todos.